Tenés unos pesos ahorrados, no mucho, pero algo. Y en el fondo sabes una cosa incómoda. Ahí, quietos en la cuenta, todos los meses valen un poco menos. La inflación se los come de a poco, en silencio. Entonces pensás, tendría que invertir, pero justo ahí aparece la pared. ¿Por dónde empiezo? ¿A quién llamo? ¿Qué acción compro? ¿Y si pierdo todo? Y por las dudas, no haces nada. Y tu plata sigue ahí, quieta, perdiendo. Hoy te voy a mostrar algo que apareció en la app que ya tenés en el celular y que derriba esa pared. Quédate, porque puede ser el primer paso para que tu plata deje de perder valor. Repasemos el problema, porque es más grave de lo que parece. En un país con inflación alta, la plata quieta no se queda igual, se achica. 1.000 pesos hoy compran menos que hace 6 meses. Si tus ahorros están parados en una cuenta común, estás perdiendo plata sin siquiera gastarla. Por eso, el primer objetivo de cualquiera no es hacerse rico. Es algo mucho más básico, que tu plata, por lo menos, no pierda contra la inflación. Y acá está el drama. Casi todos saben esto, pero invertir suena a algo de otro mundo. Corredores de bolsa, pantallas llenas de números rojos y verdes, gente de traje gritando. Suena a que necesitas mucha plata, un contacto y saber un montón. Entonces el miedo gana, y el miedo tiene un costo concreto. Cada mes que no haces nada, tu plata pierde un poco más. Pero algo cambió, y por eso este video. Mercado Pago, la billetera que ya usas todos los días para pagar, cobrar y guardar tu plata, sumó una sección nueva, inversiones. Y esto importa por una razón muy simple. No tenés que abrir otra cuenta, no tenés que llamar a nadie, no tenés que mover tu plata a otro lado. Está justo ahí, al lado de tus pesos. Con unos pocos toques, esa plata que estaba quieta empieza a trabajar. Antes de mostrarte dónde está, te explico en una sola frase qué es invertir, sin vueltas. Invertir es poner tu plata en algo que rinde en vez de dejarla quieta. En lugar de que se quede dormida perdiendo valor, la pones a generar un rendimiento. Eso es todo. No es magia y no es timba si lo haces con cabeza. Vamos a la app. Abrís Mercado Pago. Arriba vas a ver unas solapas: pesos, dólares, reservas e inversiones. Tocas inversiones. Te aparece un cartel que dice Invertí y potencia tu dinero y un botón que dice Invertir. Le das ahí. Y la app te lleva a una pantalla que se llama Elegí en qué fondo invertir. Y acá aparece la primera decisión importante, porque hay dos caminos bien distintos. El primer camino es el de riesgo bajo. Se llama bonos, plazos fijos y más. Es lo que se conoce como renta fija. Bonos, plazos fijos, cosas más estables y previsibles. La app te muestra una rentabilidad estimada de alrededor del 32% anual. Es la opción tranquila. Rinde menos que la otra, pero se mueve poco, no te va a dar sustos grandes. Si nunca invertiste en tu vida, este suele ser el primer escalón lógico. El segundo camino es el de riesgo alto. Se llama empresas argentinas. Es renta variable. Son acciones de las principales empresas del país: bancos, energía, petróleo. La app muestra que el último año rindió alrededor del 63%. Y acá tengo que frenar y ser muy honesto con vos, porque ese número engaña si no lo entendés bien. Mira, ese 63% es lo que rindió el año pasado, no es lo que va a rendir seguro este año. La renta variable sube y baja. Si miras el gráfico dentro de la app, vas a ver meses en verde, con subidas fuertes, pero también meses en rojo, donde el fondo perdió. Eso es lo clave. En el riesgo alto podés ganar mucho, pero también podés ver tu plata caer durante un tiempo. No es una promesa, es una posibilidad en las dos direcciones. La app misma lo aclara, puede variar. Y hay algo que casi nadie te dice y que en Argentina es lo más importante de todo.
Estos porcentajes son en pesos. Un 32% puede sonar buenísimo, pero si la inflación del año fue parecida, en plata real ganaste poco. El objetivo no es que el número parezca grande, es que le gane a la inflación. Por eso, invertir en pesos acá es, antes que nada, una forma de defender tu plata para que no se achique, más que de hacerte rico de un día para el otro. Ahora sí, las preguntas prácticas, las que de verdad importan cuando vas a poner tu plata. Primero, ¿desde cuánto podés invertir? Y esta es la mejor parte, desde montos muy chicos. No necesitas miles de pesos. Podés arrancar con lo que tengas, justamente para perderle el miedo. Segundo, y presta mucha atención a esto, ¿cuándo podés sacar tu plata? No es instantáneo. El retiro tarda un día hábil. O sea, si invertís hoy y mañana necesitas esa plata urgente, no la vas a tener al instante. Por eso, la regla de oro. Invertí solo plata que no vas a necesitar de un día para el otro. La plata de las cuentas del mes, déjala disponible. Tercero, el rendimiento lo vas a ver todos los días. La app te muestra cómo evoluciona tu inversión. Eso está bueno para aprender, pero ojo, también puede jugarte en contra. Si ves que un día bajó, te asustás y sacás todo, perdés. La inversión, sobre todo la de riesgo, se entiende en meses y en años, no en días. La paciencia es parte del plan. Entonces, ¿cuál elegís? Te lo simplifico. Si nunca invertiste y querés que tu plata deje de perder sin sobresaltos, empezá por el de riesgo bajo. Es el primer escalón. Si ya tenés algo de experiencia, bancás ver que tu plata suba y baje. Y es plata que no vas a tocar en un buen tiempo. Ahí puede tener sentido el de riesgo alto. Pero con una parte de tu dinero, nunca con todo. Y jamás pongas en riesgo alto la plata que necesitas sí o sí. Y acá viene lo más importante de todo el video. No necesitas saber de bolsa. No necesitas llamar a nadie. No necesitas un capital enorme. Lo único que necesitas es dar el primer paso, que tu plata deje de estar quieta. Empezá con un monto chico, uno que no te duela, solo para entender cómo funciona y perderle el miedo. Una vez que ves tu plata moverse y rendir, ya nada parece tan misterioso. Porque el error más caro no es elegir el fondo equivocado. El error más caro es no hacer nada y dejar que la inflación se coma tus ahorros mes tras mes. Si este video te aclaró el panorama, hace una sola cosa esta semana. Entra a la sección Inversiones de tu Mercado Pago y mírala con calma. Aunque todavía no inviertas, solo familiarízate con lo que hay. Y si querés dar el paso, en la descripción te dejo el enlace para tenerlo a mano. Contame en los comentarios, con honestidad, ¿tu plata está invertida o está quieta perdiendo valor? Y suscríbete al canal, que se vienen más videos para que tu plata por fin trabaje para vos y no al revés. Nos vemos en el próximo.